En el oriente, las propiedades de los vecinos no estaban divididas por vallas, ni por cercas, ni por alambradas. Más bien se usaban puntos de referencia, como una piedra, un árbol, una quebrada, un montículo, o algo más. Y el objetivo de ello era poder decir que la propiedad de alguien empezaba en tal lugar o terminaba en tal lugar. Era la manera de identificar la propiedad que una persona tenía de la propiedad de otra persona. Ahora, como ustedes ven aquí en la imagen, frecuentemente las piedras eran las que servían como puntos de referencia. Ahora, como eran las piedras pequeñas las que se utilizaban para marcar los linderos, entonces era muy fácil que un hombre llegara un día y corriera el lindero para aumentar su propiedad y para disminuir la propiedad de otro. Por eso fue que Dios, en su ley, dio una instrucción clara y directa respecto de eso. En Deuteronomio 27:17, la ley prohibió con maldición la alteración de los linderos. Dice el verso 17, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. Ahora, obviamente el texto está hablando de las propiedades físicas, de las propiedades terrenales y materiales de un hombre. Pero lo que estamos leyendo en este pasaje con respecto a los linderos físicos y la maldición de Dios con respecto a alterarlos, Dios no solamente habló de maldición con respecto a alterar ese tipo de linderos, sino que también Dios habla con respecto a la manipulación de los linderos divinos y de aquellos que se atreven a cambiarlos. Juan, en su segunda carta, escribe en el versículo 9 estas palabras: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que se desvía y no permanece en lo que Dios dice en su palabra, todo el que se atreva a alterar los linderos divinos, los límites que Dios ha colocado, no tiene a Dios. Ahora, esto tiene que ver con nuestra salvación. Alguien puede llegar a pensar y decir, no, eso no tiene nada de importancia, no hay que hacer tanta bulla, no tenemos nosotros que generar tanta controversia, eso es algo insignificante. Bueno, puede que para nosotros parezca algo insignificante, pero la misma ley social, la ley del hombre, castiga a aquel que se atreva a cambiar o alterar los linderos de sus propiedades. Eso da cárcel, años de cárcel. Más aún, cuando tiene que ver con las cosas de Dios. La iglesia del Señor puede continuar hoy día siendo tal cual como Dios la estableció en su palabra, si sigue el mismo principio de lo que Dios le dijo a Moisés cuando le mandó a construir el tabernáculo. Hebreos 8:5 declara que a Moisés se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Para que la iglesia del Señor hoy sea la iglesia del Señor, tiene que seguir este mismo principio que se le dijo a Moisés. Como iglesia, si queremos ser la iglesia del Señor, tenemos que hacer las cosas conforme al modelo que Dios nos ha mostrado en su palabra.
Cuando son alterados los linderos de la iglesia, cuando se mueven los linderos de la iglesia, entonces se pierde la identidad de la iglesia. Y el resultado inevitable es la apostasía. Eso es lo que ocurrió con la iglesia después del segundo siglo. 200 años después del Señor haber establecido su iglesia, es que la iglesia apostata, porque varios hombres dentro de ella se les ocurrió mover los linderos que Dios le había colocado. Y sabemos que el primer grupo religioso, la primera denominación en surgir debido a esa alteración de los linderos fue la Iglesia Católica Romana. Después de ella vienen otras. Y es a partir del siglo XVI, con la Reforma Protestante, que empiezan a surgir todos estos otros grupos religiosos que nosotros conocemos en el día de hoy. A medida que los hombres en la iglesia primitiva empezaron a cambiar de manera gradual los linderos divinos, la iglesia perdió su identidad y emergió. Lo que surgió fue una iglesia apóstata de esas ruinas. Si hoy día la iglesia de Cristo sigue ese mismo ejemplo de entonces, de aquellos primeros cristianos que se desviaron, y no buscamos a Dios conforme al modelo que Él nos ha mostrado, entonces la iglesia del Señor se convertirá también en un grupo religioso más, en una denominación más, en una secta más, porque habrá perdido su identidad. No tendrá linderos que le digan hasta aquí puede llegar, hasta aquí puede avanzar. Por eso en esta noche, mis hermanos, quiero que continuemos con esta serie que iniciamos la semana pasada acerca de los linderos de la iglesia. El primer lindero de la iglesia que manipularon los hombres allá en el principio, después de que los apóstoles murieron, fue el lindero de la autoridad. Y obviamente del único que tiene la autoridad en cuestiones religiosas. Sabemos muy bien que el único que tiene la autoridad en cuestiones religiosas es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo declaró antes de ascender a los cielos. En Mateo 28, verso 18 dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es quien tiene la autoridad. Él es el que ha determinado los linderos de su iglesia, porque Él mismo dijo que Él vino a edificar, fue su iglesia. Él mismo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Como es la de Él, Él la edificó. Él fue el que le puso los linderos. Él es el que dice hasta dónde llegan. Él es el que dice cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, llegar a alterarlos. Pero eso mismo fue lo que los hombres empezaron a cambiar, a alterar. El lindero de la autoridad. Los hombres que pasan por alto la autoridad de Cristo, aquellos que digan que no es importante la autoridad del Señor para lo que vayamos a hacer, entonces se sienten en libertad de hacer cualquier cosa y de adorar a Dios de la manera que a ellos les plazca. Cada desviación de la verdad comienza con un desprecio de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en sus días, advirtió de lo que iba a ocurrir dentro de la iglesia. Él dijo en Hechos 20:30 estas palabras: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Dentro de la misma iglesia se iban a levantar hombres, hermanos, cristianos, aún ancianos, pastores de los dirigentes de la iglesia, que empezarían, como dice ahí el apóstol Pablo, a hablar cosas perversas. Y entre las cosas perversas que empezaron a hablar fue el de ignorar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así es con todas las desviaciones. Si no respetamos la autoridad, si un hijo en casa no respeta la autoridad, si un ciudadano no respeta la autoridad, lo único que va a generar es conflictos. Después de pervertir la autoridad de Cristo, parece que el siguiente paso en marcha hacia la apostasía, puesto que ya no es importante la autoridad, el siguiente paso hacia la apostasía fue el de dejar a un lado la organización que Dios le dio a la iglesia. Bueno, al menos ese fue el caso en la primera apostasía de la iglesia. El alterar el lindero de la organización divina de la iglesia. El Espíritu Santo nos ha enseñado en su palabra que la organización de la iglesia es esta. La iglesia local tiene una cabeza y no es un hombre, no es un grupo de hombres. La organización de la iglesia del Señor, la organización local de la iglesia del Señor, tiene como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente la iglesia se compone de los santos, de los miembros, y tiene un grupo dirigente que son los ancianos, conocidos también como los obispos o los pastores, con sus colaboradores, que son los diáconos. Esa es la organización que nosotros leemos en la Escritura que Dios le dejó a su iglesia local. Cuando Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, les dijo en el verso 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Eso es de lo que se compone una iglesia local. Esa es la organización de una iglesia local. Esa es la organización más grande de la iglesia. Los santos con los obispos y los diáconos. Y esa es también la organización más grande de la iglesia. Los santos, los miembros, con los obispos y con los diáconos. Esa es la organización de la iglesia. A veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿dónde está la sede central de la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia de Cristo no tiene una sede central terrenal. No queda en Bogotá, no queda en Nueva York, no queda en París, no queda en Roma. Si fuéramos a hablar nosotros de una sede central, la sede central entonces viene a quedar ¿en dónde? Es en el cielo. La iglesia de Cristo no tiene una cabeza terrenal. La iglesia de Cristo tiene una cabeza y esa cabeza no está en la tierra. ¿Esa cabeza está? Es en el cielo. Desde allá Cristo dirige, desde allá Cristo ordena, desde allá Cristo guía a través del instrumento que nos dejó, su ley, su autoridad, que es el Nuevo Testamento. Esa es toda la organización de la iglesia. No hay más. Como decía hace un momento, no hay una organización más grande que la iglesia local. Y no hay una organización más pequeña que la iglesia local. Eso es todo lo que nos muestra a nosotros el Espíritu Santo en las páginas del Nuevo Testamento. Pero para que los hombres puedan alterar esta organización dejada por Dios, es necesario entonces alterar el lindero de la autoridad.
Alterando el lindero de la autoridad, entonces podemos nosotros empezar a cambiar otros aspectos de esos linderos, como en este caso particular que estamos hablando, el de la organización divina de la iglesia. Cada vez que uno lee en el Nuevo Testamento refiriéndose a la iglesia, lee, como en este caso en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y de qué estaba compuesta la iglesia de Dios en Corinto? Esa iglesia se conformaba de los santos, ¿con quiénes? Con los obispos y con los diáconos. Cuando uno lee en Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿de qué se conformaba la iglesia en Tesalónica? Pues de los miembros, que eran ¿quiénes? Los santos. ¿Junto con quiénes? Con los obispos y con los diáconos. Eso es lo que nosotros leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, Cristo no solo es cabeza de la iglesia universal, porque la Biblia habla de la iglesia en dos sentidos, en sentido local y en sentido universal. Y Cristo es tanto cabeza de la iglesia universal en sentido universal, como cabeza de la iglesia en sentido local. Y su ley, su autoridad, el Nuevo Testamento, es lo que gobierna a cada iglesia local. De manera que si una iglesia sigue su autoridad y otra iglesia local sigue esa misma autoridad, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a creer lo mismo? ¿Vamos a enseñar lo mismo? ¿Y vamos a adorar a Dios de la misma manera? Porque esta es su autoridad. Pero si nosotros alteramos su autoridad, entonces vamos a encontrarnos que el hombre va a considerarse en libertad de hacer las cosas como a él mejor le parezca, o como considere que sean mejor. Cada iglesia local, cuando se ha desarrollado plenamente, nos dice la Escritura que es supervisada por lo que se llaman los ancianos. El modelo que nosotros tenemos en las páginas del Nuevo Testamento es este. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. En el Nuevo Testamento, las iglesias que la Biblia nos menciona, cada iglesia, si había hombres que reunieran los requisitos, eran nombrados como ¿qué? Como ancianos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, el modelo es el de ancianos en cada iglesia. Plural. No leemos nosotros en las páginas del Nuevo Testamento que constituyeron un anciano en cada iglesia. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, constituyeron pastores en cada iglesia. No tenemos un solo ejemplo en las páginas del Nuevo Testamento de un pastor sobre todo un rebaño, sobre toda una iglesia. Leemos es de pastores en cada iglesia. Ahora, esos pastores, en la obra que el Señor les ha dejado, les dice qué es lo que deben hacer. Pablo, en Hechos 20, versículo 28, dice: por tanto, le dice a los pastores, mirad por todo el rebaño, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cuál es el rebaño que pueden supervisar, vigilar, cuidar los pastores? No es cualquier rebaño. Solamente pueden mirar, vigilar, cuidar, supervisar el rebaño en que el Espíritu Santo los puso a ellos por obispos. ¿Qué significa eso? Que los pastores de esta iglesia
no pueden supervisar otra iglesia local, otro rebaño. Significa que los pastores de esta iglesia local no pueden supervisar otras iglesias locales, solamente pueden supervisar aquella en la cual el Espíritu Santo los puso como pastores. Primera de Pedro vuelve y dice, capítulo 5, verso 1 en adelante: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es el rebaño? ¿Cuál es la iglesia que los pastores pueden apacentar? Ahí mismo lo dice. Aquella en donde ellos son miembros. Nosotros, los ancianos, si hubiese aquí ancianos en esta iglesia, los ancianos de esta iglesia no pueden ir a administrar los asuntos, ni a dirigir, ni a ordenar, ni a organizar, ni a cambiar los asuntos de la iglesia en Neira, de la iglesia en Chinchiná, de la iglesia en Santa Rosa, de la iglesia en Anselma. ¿Por qué? Porque ellos no son ancianos, ellos no son pastores en esas iglesias. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto significa simplemente que los ancianos de una iglesia no tienen nada que ver con los asuntos de otra iglesia local. No tienen nada que ver sobre el trabajo de otra iglesia local. Los asuntos que únicamente le incumben a los ancianos de esta iglesia son los asuntos de esta iglesia, no más. Pero ese es un lindero que el hombre ha alterado, que el hombre ha movido a fin de poder ir un poco más allá de lo que el Señor ha dicho en su palabra. La historia cuenta, el señor Johann Lorenz Mosheim, en su libro Principios de Historia Eclesiástica, hablando de cómo estaban organizadas las iglesias locales, estoy hablando ya de una cita histórica, una evidencia externa. Ya acabamos de leer la evidencia interna, lo que dice el Nuevo Testamento, que las iglesias nombraban sus ancianos. Una iglesia local tenía un grupo de ancianos, no un anciano, y que esos ancianos eran los encargados de supervisar y manejar los asuntos de esa iglesia local. Ahora, dice la historia, evidencia externa, todas las iglesias en aquellos tiempos primitivos eran cuerpos independientes. Ninguna de ellas sujeta a la jurisdicción de alguna otra. ¿Cómo eran las iglesias del primer siglo? Según la evidencia externa, histórica, eran totalmente independientes. Esta iglesia local no estaba sujeta a la jurisdicción de aquella otra iglesia. Porque algunos tienden a pensar, no, Manizales, la capital del departamento. Entonces la iglesia en Manizales, la iglesia local en Manizales, es la encargada ¿de qué? Según el pensamiento de aquellos que no respetan este orden. Entonces la iglesia local en Manizales, como está en la capital, es la iglesia central, es la iglesia madre, y la que administra los asuntos de las otras iglesias locales que hay en el departamento. No, eso no dice la historia. La evidencia histórica externa dice que todas las iglesias en aquellos tiempos primitivos eran cuerpos independientes, eran cuerpos autónomos, no le rendían cuenta a ninguna otra iglesia local, porque eran totalmente autónomos y suficientes, y ninguna de ellas estaba sujeta a la jurisdicción de alguna otra iglesia. En el manual de la historia de la iglesia dice, cada congregación en el primer siglo era una iglesia completa en sí misma. Ahora, ¿cómo así que era una iglesia completa en sí misma? Bueno, era completa porque tenía a Cristo como la cabeza,
era independiente, era autónoma, era igual a otra iglesia local y era suficiente. Tenía todo lo que necesitaba para hacer la obra que Dios le encomendó. Tenía sus miembros, tenía sus recursos. ¿Y cómo adquiría sus recursos? ¿A través de qué? A través de la ofrenda. Llevaba a cabo la disciplina que Dios le había dicho que debía ejercitar. Adoraba a Dios y realizaba el trabajo que Dios le había encomendado. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que las iglesias locales de aquel entonces, del primer siglo, eran suficientes. Eran iglesias completas en todo el sentido de la palabra. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, hablando de eso, nos dice que la iglesia es suficiente. La iglesia local es suficiente para hacer la obra que Dios le encomendó. Empieza diciendo, versículo 10, capítulo 4, verso 10, el que descendió, hablando del Señor Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con un propósito. Cuando usted está leyendo Primera de Corintios, ¿a quién está leyendo? A un apóstol. No a un apóstol moderno, no a un apóstol del siglo XXI. Cuando se está leyendo Primera de Corintios, se está leyendo al apóstol Pablo, porque Dios constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. Cuando usted lee Pedro, Primera de Pedro, ¿a quién está leyendo? A uno de aquellos a quien Dios constituyó como ¿qué? Como apóstol. Usted no está leyendo a un apóstol moderno, porque hoy en día encontramos muchos, y lo vemos ahí en los programas en televisión, que el apóstol fulano de tal, el apóstol X, el apóstol Y, pero son apóstoles del siglo XXI, no los apóstoles que menciona la Escritura. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice ¿para qué? El propósito de eso que el Señor dio fue para perfeccionar a los santos, para que nosotros podamos equiparnos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. La iglesia tiene todo lo que necesita ¿para qué? Para edificarse. La iglesia tiene sus apóstoles, tiene sus profetas, tiene sus evangelistas, y debe procurar, y debemos procurar, y debemos trabajar por llegar a tener ¿qué? Los pastores. ¿Sí? Y esta iglesia debe trabajar en pro de eso. Cada iglesia local debe trabajar en pro de eso. Y maestros. Todo eso es con el propósito de que la iglesia sea edificada y que los santos podamos cumplir con la obra del ministerio. Ahora, esos fueron los linderos que Dios colocó. Pero ¿qué pasa cuando esos linderos son alterados? Cuando el hombre se le ocurre removerlos, expandirlos un poquito más. Debido a que la organización divina de la iglesia no permite ningún margen de planes promocionales. La misma historia nos cuenta que algunos se dieron a la tarea de cambiar la organización que el Señor le dejó a su iglesia. Obviamente, aquellos que han cambiado la organización de la iglesia no van a decir que la han cambiado, dicen, no, es la misma organización.
Simplemente que le hemos dado unas capitas de pintura, la hemos arreglado un tanto, pero sigue siendo la misma organización. Cuenta la evidencia externa, la historia, todo el espíritu de la época, después de la muerte de los apóstoles, que condujo a la primera gran apostasía de la iglesia, dice, todo el espíritu de la época se dirigió hacia la centralización. Antes, ¿cómo era cada iglesia? Independiente, autónoma. Pero después cambiaron las cosas. El espíritu de la época se dirigió hacia la centralización. En todas partes se sentía una demanda por lo compacto, por una unidad sólida, y esta tendencia interna en medio de los peligros circunstantes de la persecución y la herejía llevaron a la iglesia irresistiblemente hacia el episcopado. Bueno, episcopado no es una palabra española. Episcopado es un término griego. ¿Sí? El término supervisor viene del término griego episcopos. Lo que surge entonces es la necesidad de que se levante un grupo de hombres dentro de la iglesia, que en este caso serían ¿quiénes? Los ancianos. Que se centralizara sobre un grupo solo de hombres y que ellos se encargaran de administrar, de supervisar y de gobernar todas las iglesias de una región. Que en ellos se centralizara todo eso. Es más, dice también, en Principios de Historia Eclesiástica, con el paso del tiempo, todas las iglesias cristianas dentro de la misma se unieron y formaron una especie de sociedad o estado mayor. Cuando la Biblia nos enseña, y la misma historia que leíamos ahorita, es que cada iglesia es autónoma, independiente y suficiente. No, mueren los apóstoles y las iglesias dentro de la misma provincia se unieron y formaron una especie de sociedad o estado mayor. Crearon lo que algunos hermanos hoy en día llaman la Asociación de las Iglesias de Cristo. La Iglesia de Cristo en Colombia, la Asociación de las Iglesias de Cristo en Caldas. Eso no existía en el primer siglo. No existía ese tipo de asociaciones. Cada iglesia era autónoma e independiente. Dice, en las ciudades la posición de los obispos era de mucha dignidad y responsabilidad. Tenían casi el control exclusivo de los fondos de la iglesia, incluyendo la responsable administración de las caridades. Tenían también la supervisión de un gran número de congregaciones y de los presbiterios y diáconos que ministraban en ellas. Esa fue la primera gran apostasía de la iglesia. Porque el lindero de la organización se alteró, se movió, para que ya la iglesia local no actuara como un grupo independiente, sino que empezaran a actuar como asociaciones de iglesias. Hay tres formas en que la organización de la iglesia puede ser cambiada por el hombre. Dios ya le dio la organización a la iglesia, pero el hombre básicamente se ha ideado tres maneras de cambiar esa organización que Dios le dio a la iglesia local para que se ajuste a sus propósitos ambiciosos. Primero, la iglesia local tiene una obra que Dios le encomendó: el evangelismo, la edificación y la benevolencia. Esa es la obra de la iglesia.
Nosotros no leemos de ninguna otra en el Nuevo Testamento, solamente de esa obra: evangelismo, edificación y benevolencia. Y Dios le dijo a la iglesia local: esta es la obra. Pero algunos hermanos dijeron: no, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a librar a la iglesia de ese trabajo, de esa obra. Vamos a crear otras organizaciones para que hagan la obra que debía hacer la iglesia. Vamos a crear una organización que va a ser la sociedad misionera. Esa sociedad misionera o esa organización, aparte de la iglesia, es la que se va a encargar de la obra ¿de qué? De evangelizar. Nosotros lo único que vamos a hacer es que a esa organización le vamos a mandar dinero para que haga esa obra. Vamos a crear también otra organización para que los muchachos que quieran prepararse, ser evangelistas, ser predicadores, puedan ir y estudiar allá durante un número de años, y luego de haber estudiado allá les den un diploma que los acredite como ¿qué? Como predicadores. No, que no lo haga la iglesia, que la iglesia no lleve a cabo ese trabajo de edificación. No, vamos a preguntar qué muchachos de la iglesia quieren ser predicadores, entonces los vamos a mandar a ese instituto bíblico, a esa universidad bíblica o a ese colegio bíblico, para que allá los preparen para que sean los predicadores de la iglesia. Y también vamos a hacer otra. Vamos a crear una institución de benevolencia, una organización que se encargue de cuidar por los necesitados. Nosotros lo único que vamos a hacer es proveer el dinero, el elemento físico. Ahora, esa es una de las 3 maneras en que puede ser cambiada la organización de la iglesia para que se ajuste a los propósitos de los hombres. Esto ya se ha hecho. Un buen número de mis hermanos en Cristo hacen esto. No es la iglesia la que lo hace, sino las organizaciones que ellos han fundado. Eso es mover los linderos que Dios le dio a la iglesia. Segundo, la organización de la iglesia puede ser cambiada por medio de la creación de superancianos o una superiglesia. Obviamente hay iglesias que son más numerosas, hay iglesias locales que tienen mayor número de miembros que otros. Y al tener mayor número de miembros, obviamente su ofrenda es mucho más grande. Y hay congregaciones muy pequeñas, congregaciones de 5 miembros, congregaciones de 10 miembros, de 20, de 30. Pero una congregación con 200, 300, 500 o 1000 miembros, eso es una superiglesia. Todavía no, cuando digo superiglesia me estoy refiriendo es en cuanto a tamaño. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ancianos de esta iglesia local le dicen a estas iglesias pequeñitas: mire, vea, ustedes solitas con lo que tienen de ofrenda cada 8 días, 5,000 pesos, 10,000 o 50,000, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a hacer una cosa. Nosotros, que somos una iglesia grande en número, que tenemos una buena ofrenda cada 8 días de millones de pesos, simplemente ustedes mándenos a nosotros sus contribuciones, que nosotros nos encargamos de llevar a cabo una obra centralizada. Vamos a llevar nosotros a cabo la obra de evangelización, de edificación y de benevolencia, que ustedes, por ser unas iglesias tan pequeñas, no están en capacidad de llevar a cabo esa obra. Entonces se crea un super presbiterio, un supergrupo de ancianos. Se genera una centralización, cuando la misma Biblia enseña que cada iglesia es ¿qué? Autónoma e independiente, y no importando el tamaño que tenga, cada uno está en capacidad, acorde a lo que tiene, de llevar a cabo la obra de ¿qué? De evangelización, de edificación y de benevolencia.
Nosotros no tenemos programa de televisión. El programa de televisión vale mucho dinero. ¿Pero estamos haciendo obra de evangelización? Sí. ¿Cómo? A través de la hoja impresa. Nuestra ofrenda nos permite a nosotros hacer la evangelización a través de la hoja impresa. Esa es la capacidad que tenemos. O un programa de radio. No vale tanto como vale un programa de televisión. A ver, acorde a su capacidad, Dios le dice, haga la obra que usted puede hacer. Hágala. La obra de evangelización, la obra de edificación y la obra de benevolencia. Pero los hombres se han inventado la idea de un super presbiterio que opera más allá de los límites que la palabra de Dios le dio al presbiterio. Los ancianos de esta iglesia solamente pueden supervisar los asuntos de esta iglesia. Los ancianos de esta iglesia solamente pueden administrar los recursos de esta iglesia. Los ancianos de esta iglesia no pueden solicitar de estas otras iglesias locales que le envíen a ellos para ellos encargarse de la obra que le corresponde a cada una de ellas. Hacerlo de esa manera es mover los linderos que Dios le dio a la iglesia. Y una tercera manera de alterar los linderos de la organización de la iglesia, hermanos, es obviar esa organización que el Señor le dejó a la iglesia. Sí, ancianos no lo necesitamos. ¿Para qué? Más bien que sea la mayoría la que decida cómo vamos a hacer las cosas en la iglesia. Se reúne toda la iglesia, hermano, esto es lo que queremos de hacer, levanten la mano los que estén de acuerdo. La mitad más uno, ¿qué? Gana. Entonces las cosas se deciden por mayoría. Esa es otra alteración del lindero que nosotros vemos en el mundo de hoy. Pero hay algo más de lo cual yo quiero que hablemos, hermanos. Al principio de la lección, yo les había dicho a ustedes que la primera apostasía de la iglesia dio origen a la primera iglesia apóstata, finales del segundo y principios del tercer siglo, que fue la iglesia católica romana. Ya vimos cómo era la organización que el Señor le dejó a la iglesia. Ancianos en cada iglesia. No un hombre sobre la iglesia. No un grupo de hombres sobre varias iglesias. No la centralización de las iglesias en una iglesia. Pero si usted conoce un poco la organización de la Iglesia Católica Romana, y gracias al hermano Oscar por regalarme este diagrama, que lo necesitaba. La organización de la Iglesia Católica Romana tiene a un hombre como cabeza, que es ¿quién? El Papa. Cuando la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Del Papa siguen los cardenales, de los cardenales siguen los obispos, de los obispos siguen los sacerdotes, de los sacerdotes siguen los diáconos permanentes y luego los religiosos y los misioneros. Esa organización no existe en las páginas del Nuevo Testamento. Pero como movieron los linderos, se cambió ¿qué? La organización. Esta organización es producto de una desviación de la palabra de Dios. Y leíamos en Juan, como vamos a recordar dentro de un momentico, que el que se desvía y no permanece en la palabra de Dios, no tiene a quién. No tiene a Dios. La organización de estos amigos que andan puerta a puerta y tirándose la obra de la predicación puerta a puerta, los testigos de Jehová, ¿sí? Que se ufanan de ser los que sí siguen las escrituras, de que ellos sí tienen la verdad, y más aún consideran que tienen la verdad porque a diferencia de los otros grupos religiosos, ellos sí tienen un esclavo fiel y discreto, que es el que se encarga de alimentarles a ellos con la palabra de Dios. Porque ese esclavo fiel y discreto recibe esa revelación de parte de Dios para sacar la literatura y las doctrinas que ellos predican. Jehová Dios
luego seguido por nuestro Señor Jesucristo, luego el esclavo fiel y discreto, y luego vienen los ancianos de cada congregación con sus siervos ministeriales. Esta organización no existe en las páginas del Nuevo Testamento. Esta es una organización de hombres. Esta es una organización apóstata. Esta es una organización que se desvió por completo de la organización que el Señor le dejó a la iglesia. Porque en lo que hemos visto en estos dos casos, catolicismo romano y testigos de Jehová, la organización que existe entre ellas es una organización centralizada. Las iglesias locales no son independientes, no son autónomas. Dentro de la organización de los testigos de Jehová está esta pirámide, el presidente, la clase del esclavo fiel y discreto. No se puede cuestionar lo que dice el esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto es un grupo de hombres que vive en Nueva York, en los Estados Unidos. Y es el que escribe la literatura, que se traduce a muchos idiomas, y lo que ellos escriben es por revelación de Dios. No se puede cuestionar lo que diga el esclavo fiel y discreto. Luego viene el cuerpo gobernante, el siervo de zona, el siervo de distrito, los siervos de circuito, los precursores especiales, el precursor regular, el siervo de congregación, el siervo auxiliar de congregación, el siervo de literatura y siervo de revistas y territorio, el siervo de cuentas, el siervo de estudio de la atalaya y siervo de escuela del ministerio teocrático y el orador público, los publicadores. La Biblia solamente habla de los santos. La iglesia local compuesta de los santos, los miembros, ¿con quiénes? Con los obispos y con los diáconos. Con su cabeza, ¿que es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dios había dicho en Proverbios 22-28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo en el primer siglo, colocaron los linderos de la iglesia. El Señor se la reveló a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy en el siglo XXI? No traspasar esos linderos antiguos. Porque si los traspasamos, hay una maldición prescrita por Dios. Deuteronomio 27:17, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Si yo me atrevo a cambiar los linderos que Dios le dio a la iglesia, ¿estoy bajo qué? Estoy bajo maldición. Está en juego mi salvación. Es más, Juan, leíamos nosotros, decía en el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene Dios. La organización de la iglesia del Señor es una organización muy sencilla, sencillísima, simple, no tiene nada de complicación. La iglesia del Señor, la organización de la iglesia del Señor lo tiene a Él como la cabeza, como el presidente, los miembros que son los santos, bajo la dirección de ¿quiénes? De los ancianos, con sus colaboradores que son ¿quiénes? Eso es todo. Eso es todo. Esa es toda la organización de la iglesia. Ah, no, pero es que nosotros necesitamos darle un carisma diferente al mundo de lo que es la iglesia del Señor. Vamos nosotros a cambiar un poco esos linderos a fin de que la gente pueda sentirse más atraída hacia la iglesia del Señor. Bueno, los ancianos, los predicadores y los miembros de la iglesia en general deberían estar más interesados, o deberíamos estar más interesados en el mantenimiento de la pureza de la identidad de la iglesia que en los esquemas que nosotros podamos idear y que pudiera en algún momento llegar alguno a pensar que son mejores que esa organización que Dios le dio a la iglesia. Después de todo, como dijo el Señor en Mateo 16:26,
¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos va a servir a nosotros cambiar la organización de la iglesia del Señor para hacerla más atractiva al mundo, para ganar al mundo, si vamos a perder nuestra alma? Los linderos divinos de la iglesia es un asunto serio, y yo no estoy autorizado por Dios, ni tengo el poder, quien quiera que sea, para atreverme a cambiar esos linderos que el Señor le dejó a su iglesia.